Bueno, muy buenas tardes a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Me acompaña la senadora Pilar Ortega Martínez. Y bueno, el tema que venimos a presentarles el día de hoy es una iniciativa que estaremos subiendo el día de mañana al Pleno del Senado de la República. Nos preocupa el incremento de casos en los que pacientes con lesiones que ponen en riesgo su vida o mujeres en trabajo de parto están siendo rechazados de los hospitales o se les está negando la atención médica a la que, según nuestra Constitución, todos tenemos derecho. Estamos frente a omisiones que se traducen en la negativa de médicos, directivos de hospitales, enfermeras y hasta choferes de ambulancias a prestar un servicio que por humanidad y sentido común deberían de dar a quien lo necesite, independientemente de si es o no es derechohabiente. Por encima de cualquier trámite burocrático, de cualquier autorización, está la vida de las personas. Sabemos que aproximadamente el 77% de los usuarios de servicios de salud acuden a consulta externa, el 16% a servicio de urgencias y el 6.5% a servicio de hospitalización. El 67% de las personas que acuden a los servicios de urgencias dijo no sentirse satisfecho con la atención que reciben, mientras que solo el 33% dijo estar satisfecho. Estos son datos de expectativas y experiencias de los usuarios del sistema de salud en México, un estudio de satisfacción con la atención médica. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, alrededor de una de cada 4 mujeres murió en su casa. Y en Guerrero y San Luis Potosí, 15% de las mujeres fallecieron en la vía pública. Estas son cifras que evidencian un serio problema de acceso a los servicios de salud en los estados marginados. En los últimos meses han sido documentados 8 casos gracias a los medios de comunicación, pero hay muchos más casos que desafortunadamente no tenemos conocimiento de ellos. Por ejemplo, en octubre pasado, a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, José Sánchez Carrasco, un jornalero agrícola de 38 años de edad, falleció en el exterior del hospital esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico y de dinero para pagarlo. En San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Alma Ruth Mendoza Martínez dio a luz afuera de una clínica porque se le negó la atención. Un caso muy conocido ocurrió en San Felipe, Jalapa de Díaz, Oaxaca, con Irma López Aurelio, de 28 años de edad, a quien también le negaron el servicio por causas desconocidas y terminó dando a luz en el jardín de la clínica. La presidenta municipal denunció que esa no era la primera vez que ocurrían estos hechos. Otro caso que llena de indignación es el que ocurrió en Puebla, en donde una bebé de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas el pasado 20 de octubre por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. La madre vio morir a su hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida. Al llegar al área de recepción, solo se encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que se sentara y esperara su turno. Al ver que su bebé empeoraba, tomó la decisión de tocar la puerta de un consultorio para que la atendieran sin éxito. Después de varios minutos, un médico se dirigió a donde se encontraba para solo confirmar la muerte de la menor. En San Jacinto, Amilpas, Oaxaca, una mujer tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad. Es indignante que, según medios de comunicación, el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en ese momento. Un caso aquí en la Ciudad de México que no puede volver a ocurrir es el de Alessandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández, que fueron asaltados. Les dispararon y cuando llegaron a un hospital de la colonia Escandón, Alessandra falleció al no recibir los servicios de urgencia porque les dijeron que tenían que esperar a que llegara el Ministerio Público. El domingo pasado, en Villahermosa, Tabasco, falleció una bebé porque su mamá sufrió un aborto en el baño de la clínica. Primero la rechazaron del ISSSTE por no ser derechohabiente
y en el Hospital de la Mujer tampoco la atendieron porque un encargado de admisión estaba integrando un expediente y otro terminando su jornada laboral. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya da seguimiento a varios de estos casos, ha iniciado quejas de oficio, ha reiterado la importancia de la atención médica hacia los pacientes. La vida es un derecho humano fundamental y el derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y ejercido por todos. No podemos permitir que por falta de recursos, por ignorancia o por ser indígenas se les discrimine. Mucho menos podemos quedarnos callados ante casos donde médicos o el personal del sector salud abandone sus responsabilidades o se excusen en la burocracia. Es evidente que a muchos de estos lugares les hace falta infraestructura, hay sobrecupo en hospitales, escasez de personal, pero eso no es justificación para negar la atención a pacientes que verdaderamente la necesitan, ni para que se actúe con insensibilidad y de manera negligente, como ha ocurrido ya en cada uno de los casos que les mencioné. Hoy les compartimos una iniciativa que estaremos presentando el día de mañana. Estamos impulsando concretamente 2 reformas. La primera, a la Ley General de Salud, una modificación al artículo 469 para considerar un delito la negación de la atención médica, para sancionar al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, específicamente en trabajo de parto en fase activa y o ruptura de membranas o en casos de urgencia derivado de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto o que niegue la asistencia de servicios médicos en general. Queremos que se les imponga una sanción de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Además de esta sanción, se separará del cargo o comisión a quien, teniendo la responsabilidad de prestar los servicios de salud, omita o se abstenga de prestarlos. La segunda reforma va de la mano y es para sancionar la misma conducta, pero ahora en el Código Penal Federal, artículo 230, al que estamos agregándole un numeral, para imponer las mismas sanciones también a los directores, encargados, administradores, así como al profesional técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en dicha omisión o actos negligentes y que se persigan por oficio. Esta iniciativa tiene 2 bondades. Primero, terminar con la impunidad. Y segundo, es importante promover la prevención de estas conductas, generar incentivos para que todos aquellos que trabajan en el sector salud hagan su trabajo, estén sensibles ante cada uno de estos casos y a veces pareciera que han perdido cierta sensibilidad y se escudan en la burocracia o en cualquier otro pretexto para no recibir a una mujer que esté a punto de parir en diferentes hospitales de este país. Lo que queremos es que no haya un solo bebé que muera por negligencia, una sola madre que muera por negligencia, un solo hombre que no sea atendido en condiciones graves, y qué mejor que tener un apartado de sanciones para que todos aquellos que trabajan en los hospitales puedan hacer su labor y que estén conscientes de estas modificaciones al Código Penal Federal, sobre todo que sepan que puede haber sanciones. Lo único que buscamos es que hagan bien su trabajo y salvar muchas vidas. Y ahora cedo el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega. Gracias. Gracias, muy buenos días. Pues simplemente decir que nos complace mucho que la senadora Mariana Gómez del Campo haya tenido esta iniciativa y que nos haya sumado en la misma. Comentarles que nosotros presentamos también un punto de acuerdo a propósito de lo que ocurrió recientemente en Oaxaca para pedirle al Instituto Mexicano del Seguro Social que nos dé un informe sobre estos acontecimientos que nos preocupan y nos preocupan también
porque justamente uno de los indicadores de salud que mejor correlacionan el grado de desarrollo de un país justamente es la tasa de mortalidad materna. Y también, correlacionándolo, como ya lo dijo la senadora Mariana Gómez del Campo, con las disposiciones que se previenen en nuestra Constitución, en el artículo 4, en donde se prevé el derecho a la protección de salud, constituido por los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por nuestro país también, en donde pues establece este derecho humano básico, y por eso es importante pues que retomemos el tema y que atendamos los casos que en todo el país están surgiendo, de mujeres que no están atendidas debidamente, que no tienen este servicio, que hay negligencia muchas veces y que esto es la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, y no lo podemos seguir permitiendo en nuestro país. Uno de los indicadores también de apoyo en la igualdad que todas las mujeres estamos pidiendo tener en nuestros derechos, justamente se relaciona con el derecho a la salud y a una salud reproductiva. En ese sentido, pues esta iniciativa va a ser muy importante porque se establecen dos mecanismos, como ya los dijo la senadora: uno previsto en la Ley General de Salud para atacar directamente a los servidores, sobre todo si son servidores públicos en áreas de la salud, para que tengan una sanción, y también, por el otro lado, en el tema penal, porque esto puede ir más allá de una simple negligencia y constituirse en un delito el no atender debidamente a la mujer que está solicitando el auxilio para la atención del parto. Entonces estamos muy complacidos por sumarnos a esta iniciativa. Creo que va a abonar mucho en la búsqueda de concretar esta garantía que deben de tener todas las mujeres mexicanas a esta salud reproductiva. Compartirles que esta iniciativa ha sido firmada por la senadora Adriana Dávila Fernández, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, la senadora Elia Hernández Núñez, la senadora Sonia Mendoza Díaz, el senador Francisco Salvador López Brito y las senadoras que aquí presentamos la iniciativa en esta conferencia de prensa. Estamos abiertos a las preguntas de los medios. Adelante. Sí. Senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Es en otro tema, a ver si nos puede dar su opinión acerca de esto que está ocurriendo en la línea 12 del metro. Sí. El día de ayer las autoridades pues deciden cerrar un buen número de estaciones porque han detectado hace un mes un riesgo en las vías y los trenes. Esto por supuesto afecta muchísimo a lo que es los usuarios, principalmente de esa zona de la ciudad. Yo quiero preguntarle si pues es suficiente que el jefe de gobierno pues solicite una disculpa a los usuarios por este tipo de fallas, y sobre todo saber y preguntarle cuál es la posición en este caso en que queda Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal. En noviembre del 2012, con bombo y platillo, inclusive acompañado por el presidente Felipe Calderón, se inaugura esta línea 12, la llamada línea dorada. Entonces, es necesario que Marcelo Ebrard dé la cara ante alguna instancia y no solo escudarse con sus subalternos de que pues todo estaba bien y que ahora pues nadie tenga la culpa de lo que está pasando y los riesgos que pueden conllevar la mala construcción que se tiene en esta línea del metro. Senadora, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo quisiera primero recordar pues parte de la historia de lo que nos llevó a la construcción de este proyecto de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Recordar que desde el principio se generaron un sinfín de inconformidades, tales como el cambio de trayecto de la línea.
recordar también que originó un sobrecosto, según algunos datos que se dieron a conocer a la opinión pública. Estamos hablando de 744.5 millones de pesos. Recordar también que el costo del contrato original para la ejecución del proyecto fue de 17.500 millones de pesos, aunque durante la construcción de la obra el costo se incrementó hasta alcanzar los 24.500 millones de pesos. Estamos hablando que primero se nos dijo que costaría 17.500 millones de pesos, posteriormente fueron 24.500 millones de pesos. Esto habla en gran medida de la mala planeación. Cuando se tiene un proyecto, tú sabes perfectamente cuánto te va a costar el proyecto, podría variar un peso más o un peso menos, pero aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que variaron en cuanto a la construcción de la línea 12 del metro. Es importante señalar que de los 24.500 millones de pesos que se invirtieron en el proyecto para la construcción de la línea dorada, 7.500 millones fueron entregados directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 5.700 millones de los fondos metropolitano y de infraestructura para los estados. El gobierno federal aportó en total 12.500 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? El 50% del costo de la obra fue aportación del gobierno federal. Como ya es del conocimiento público, pues se han presentado diversas denuncias administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables. Me parece crucial que haya responsables. No basta con disculpas del jefe de gobierno, qué bueno que ofrezca sus disculpas a través de las redes sociales, pero esto no basta. Alguien tiene que dar una explicación de qué es lo que ocurrió en la planeación, qué es lo que ocurrió con los recursos, si se gastaron correctamente o no. Hoy sabemos que no, por lo tanto es un tema que se tiene que investigar a fondo. Algunos hablan pues de corrupción en la construcción de la línea 12 del metro, pero sería difícil pensarlo de otra manera, sería difícil pensar que fueron errores humanos, cuando lo que se está haciendo en este momento pues es cerrar la línea 12, suspender los servicios de la línea 12 durante 6 meses. ¿Imaginan cuánto le va a costar esto a los capitalinos? ¿Cuánto le va a costar a la gente de la zona también? El caos y la exhibición de las deficiencias de la línea 12 pues es un hecho histórico en la vida de este sistema de transporte colectivo. Desde su creación en 1969, cuando se inauguró la línea 1 del metro, no se había presentado un caos tan grave como el que estamos viendo en estos momentos. Y yo sí sigo insistiendo, habría que preguntarle a la ciudadanía qué opinan con este engaño, ¿no? Porque aquí no nada más está inmiscuido el gobierno de Miguel Ángel Mancera, está inmiscuido el gobierno de Marcelo Ebrard. Estas dos administraciones perredistas tienen que darle una explicación a los ciudadanos. Recuerden también que aumentó el boleto del metro. A veces pareciera que utilizaron este aumento al boleto del metro para pagar las ineficiencias de la línea 12 del metro. Sería una explicación muy lógica, porque justamente hace unos meses aumentan el boleto del metro y curiosamente hasta este momento se dan cuenta de las fallas de la línea 12. Ustedes recordarán también que cuando se llevó a cabo la inauguración, pues no había escaleras eléctricas, era una línea 12 no terminada, era una línea 12 no concluida. Me queda claro que para la foto del ex jefe de gobierno, pues querían con bombo y platillo anunciar esta línea 12 del metro, y bueno, así lo hicieron, pero lo entregaron mal a los ciudadanos, y los que están pagando los platos rotos de presumir obras inacabadas, pues somos los ciudadanos. Y también decir, ¿no? Bueno, como dije hace un momento, aquí está clara la parte de la corrupción, la mala planeación, el engaño a la ciudadanía, y yo pensaría en 3 puntos que me parece clave que tienen que ser tomados en cuenta. Primero, no nos vamos a quedar callados ante lo que está ocurriendo en la línea 12 del metro. Afortunadamente, hoy el tema
está en la opinión pública, hoy el tema está en los medios de comunicación y me parece crucial porque estamos hablando que 50% del recurso de la línea 12 del metro es recurso del gobierno federal, que intervenga en una auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, que audite la línea 12 del metro de principio a fin, que se haga una auditoría seria, responsable, y con este 50% de aportación del gobierno federal, pues podrá hacer la auditoría, porque si pensáramos en el gobierno de la ciudad, en donde tienen manipuladas, el gobierno del PRD, tienen manipuladas a las instituciones, sería difícil poder tener una auditoría seria. Me parece crucial que intervenga la Auditoría Superior de la Federación. Esto por un lado, la parte también de investigar a los servidores públicos, que intervenga la Secretaría de la Función Pública en esta investigación, que se investigue a los servidores públicos o que intervenga el órgano anticorrupción, ¿no? Ahorita saben que estamos en ese proceso. Y punto número 3, que la Asamblea Legislativa pueda conformar una comisión investigadora. Claro que nos inquieta la seguridad de los capitalinos, que durante tantos meses, estamos hablando de 14 meses, hayan puesto en riesgo la vida de los capitalinos. Nosotros sabemos que bajaban la velocidad dependiendo de las curvas, los mismos que manejaban los trenes, pues se quejaban de las anomalías dentro de este servicio, de la inseguridad que les causaba dar este servicio, y yo me pregunto, ¿tuvieron que esperar 14 meses para darse cuenta que el transporte, que el metro en la línea 12 era inseguro? ¿14 meses? Pues me parece un engaño para la gente, y curiosamente dentro de estos 14 meses aumentas el boleto del metro, y ahorita ¿cuánto se va a gastar el gobierno de la ciudad? O sea, ¿cuánto nos vamos a gastar los capitalinos en el chistecito del gobierno capitalino? Y por otra parte, pues nada más concluir diciéndoles que tendrá que dar una explicación amplia el jefe de gobierno. El jefe de gobierno, le mando el mensaje desde aquí, no bastan con sus disculpas públicas, tiene que darle una explicación a la gente, tiene que hablar con honestidad a los capitalinos y decirnos si podemos estar seguros en otros medios de transporte en la Ciudad de México. O el día de hoy yo me pregunto si podemos estar seguros en el segundo piso. Yo espero que estén bien hechos y que no nos vayamos a caer, porque ustedes imagínense, tal y como lo están haciendo en el sistema de transporte colectivo Metro, que 14 meses los capitalinos estuvieron subiendo y bajando de este medio de transporte. Hoy me pregunto si los segundos pisos están bien hechos. No nos vayamos a caer todos los que circulamos por el segundo piso. Y lo mismo aplica para las líneas de Metrobús y para cualquier otro medio de transporte en el Distrito Federal. Me parece completamente irresponsable, me parece completamente inhumano haber permitido que el metro funcionara durante 14 meses y que hoy se atrevan a decir que por seguridad se suspenden los trabajos de la línea 12, generando caos no nada más en la delegación Tláhuac, sino en muchas otras delegaciones del Distrito Federal. ¿Ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard? Pues yo creo que aquí habría que hacer la investigación, habría que permitir primero, y por eso yo hablo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, que sean ellos los que hagan la investigación, y me encanta que haya cooperado el gobierno federal con el 50% de esta obra, porque esto nos va a permitir que entre la Auditoría Superior de la Federación, que haga una investigación responsable, seria, y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Aquí no se trata de juzgar y de decir esta persona se equivocó o esta otra persona. Yo estoy hablando del gobierno de la ciudad, de los gobiernos del PRD, de los servidores públicos que en ese momento hicieron mal las cosas. Y por eso también la intervención de la Secretaría de la Función Pública, en su momento del órgano anticorrupción, porque más allá del recurso, que claro que duele, y le duele al bolsillo de los capitalinos, porque si nosotros equiparamos el dinero malgastado a número de desayunos escolares, número de becas, número de escuelas que se pudieron haber construido, estamos hablando de cientos de espacios que se pudieron haber construido para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores. Aquí lo que queremos es que se haga una investigación seria, porque lo que está de por medio, lo que estuvo de por medio durante estos 14 meses fueron miles de vidas de capitalinos. Afortunadamente no hubo ningún accidente, pero no se vale que el gobierno de la ciudad haya engañado a la gente, que se haya entregado una obra inconclusa y que hayan puesto en riesgo la vida de los capitalinos, que es lo más valioso, más allá del dinero. Muy concreto, senadora, gracias. Este 50% que aportó el gobierno federal, pues también es, como bien comentas, hay que fincar responsabilidades también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración federal pasada, senadora, y por tanto hay funcionarios con nombre y apellido que debieron supervisar la obra, senadora, salvo tu mejor opinión, precisamente, y hay un órgano de control sobre los recursos que fueron erogándose, si se pagó el 50% de dicha obra por parte de la federación, esto es, de los recursos de todos los mexicanos, no nada más de los capitalinos, por un lado. Entonces, debiera irse esta indagación sobre exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la gestión federal pasada. Y número dos, no es hora ya de que el Instituto de Acceso a la Información, te recordarás que desde los segundos pisos y también buena parte de las obras del propio metro, sus constructores han quedado, vamos a decirlo así, en la impunidad, tomando en cuenta que su información es reservada. Recuerdo desde López Obrador que todo el asunto de segundos pisos y también la información sobre los constructores, quién y cómo se contrató y a qué se cotizó y por qué se exacerbó el precio de la obra, al final esos 7,500 millones de pesos más. ¿No debía ser ya hora de que se abra también esa información reservada? Porque no nada más es un asunto de corte político, sino estamos hablando del dinero, en este caso sí, de los capitalinos, senadora. Sí, bueno, primero la primera parte, recordar que la ejecución de la obra, el proyecto de la obra lo llevó a cabo el gobierno del Distrito Federal. ¿Qué hizo el gobierno federal? Aportar recursos para la Ciudad de México. La ejecución de la obra, el proyecto de la obra fue hecho por el gobierno del Distrito Federal. No tratemos de encontrarle tres pies al gato, es claro que es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Afortunadamente, y muchos fuimos gestores para que se le diera recurso a la obra, y yo lo digo porque también me acerqué con los diputados federales para que hubiera recursos para la línea 12 del metro, porque si no, no salían, aunque se apretaran las carteras, no salía el recurso para la obra de la línea 12 del metro, no le alcanzaba a la ciudad. Dejar muy claro, la ejecución y el proyecto de la obra de la línea 12 del metro es responsabilidad completamente del gobierno del Distrito Federal. Y por otra parte, la información reservada de los segundos pisos, a mí también me encantaría que esta información dejara de ser reservada, porque todavía faltan varios años para que podamos obtener esta información. Y es lo que viene pasando en el Distrito Federal. Hacen lo que quiere, el PRD hace lo que quiere de la Ciudad de México, hace lo que quiere de sus instituciones. Reservan información cuando les conviene, la hacen pública cuando les conviene y parecerían cochinitos de algunas tribus del mismo
PRD. Por eso es tan importante la transparencia, la rendición de cuentas y los puntos que queremos impulsar en la reforma política del Distrito Federal. Necesitamos una ciudad, regresar a esa ciudad que, como decía Octavio Paz, la ciudad más transparente, cosa que no ocurre hoy en la Ciudad de México. Es una mentira, no es la ciudad más transparente, a lo mejor en algún tiempo lo fue, hoy en día no. Necesitamos regresar a eso, necesitamos que verdaderamente dentro de la reforma política del Distrito Federal se dé esta transparencia, se dé esta rendición de cuentas, se dé esta fiscalización que hoy no existe. Hoy si tú quieres fiscalizar cualquier cosa del Distrito Federal, probablemente pase 1 año, 2 años o 3 años, y hoy en la mañana tuve un debate sobre el tema, pasan muchos años y te enteras de alguna anomalía en alguna de las delegaciones políticas, no como ocurre en otros estados de la República, que si hay corrupción y se investiga, te enteras luego, y puedes proceder contra servidores públicos. Aquí, ¿qué pasa? Cuando quieres proceder, pues resulta que a lo mejor el servidor público ya ni está en la arena política, o ya se fue a vivir a otro lado, o ya no lo encuentran, y eso nos ha venido pasando a lo largo de la historia en la ciudad, y ese es otro tema. Por eso es tan importante la reforma política del Distrito Federal. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Muchas gracias y buen día.